Bona tarda, bon dia, bona nit, bon instant, sigui el que sigui en el que ens sintonitzeu o ens veieu. Això és Revolució, un espai de Ràdio Cabrera de Mar on tenim la intenció o les ganes de compartir vivències, de compartir opinions, maneres de veure la vida, experiències, tot el que es pugui compartir. Com bé sabeu, tenim un correu electrònic perquè ens feu arribar totes les vostres idees, suggeriments, comentaris, opinions del que us sembla el programa, de les coses que us agradaria que parléssim en aquest espai. I us el recordo, com sempre, és reevolució.radiocabrera@gmail.com. Estarem encantats de rebre les vostres compartís, que és el que volem fer aquí. Avui ens acompanya Jessica de la Dueña. Jessica és diplomada en nutrició i dietètica i està interessada en la milloria de tots els aspectes de la vida humana. Creu que la vida sense consciència ens porta a un lloc d'incomoditat, on moltes vegades ens sentim tensos, inclús estar fora de lloc. Jessica és terapeuta i li agrada la cura i la salut. Avui ens parlarà d'una idea o d'un projecte o d'una manera d'entendre la vida que es diu pureza de vida. Jessica, bienvenida y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Xavi. Muchas gracias por invitarme a tu programa y yo encantada de estar aquí y de compartir mi idea sobre este aspecto de la vida, sobre la salud, sobre lo que es cuidarse, sobre lo que es tener conciencia de que con salud se puede vivir plenamente. Pues eso, nos gustaría que nos contaras un poquito qué es para ti la pureza de vida, ¿no? Nos hablabas de Sí. depuración, de Sí. limpieza. Cuéntanos. Vale, os cuento. A ver, pureza de vida, mi enfoque sobre este término no tiene tanto que ver con algo ideal y perfecto, sino es el volver a encontrarnos en ese estado original que es el que nos pertenece y que es una salud plena. ¿Por qué? Porque es el estado en el que nosotros nos podemos desarrollar en nuestro máximo potencial humano. Si no, lo que estaríamos haciendo en el caso de que nuestra salud esté mermada, ya sea pues, de una forma muy importante o más leve, es estar viviendo a medias, es decir, estar sobreviviendo. Y sobrevivir no es vivir. El gozo y la plenitud y el disfrute vienen cuando uno puede vivir de esta manera. O sea, y para eso, pues el cuerpo, la salud, una mente saludable, un estado emocional saludable es el que te permite abrirte a este mundo y tener unas percepciones, ya sea de lo que te rodea, del mundo exterior y de ti mismo, pues más consciente y más amoroso. Esa es la perspectiva. Bueno, es interesante, ¿no? Veo que como tantas personas, ¿no? que andan estos caminos, unes el cuerpo físico con las emociones, con la salud, con la mente. Sí. Intentas o crees que es todo una unidad o... Para mí sí. Sí, no, porque muchas veces suele pasar, ¿no? Que queremos adelgazar, por ejemplo, ahora que vamos de cara al verano, sí. Y todos nos vamos a la dietista, ¿no? A que nos pongan un régimen, una dieta y efectivamente adelgazamos 1 kilo, 2, 10, los que sean. Pero curiosamente, cuando vuelve el otoño, volvemos a recuperar ese peso. Sí. ¿Qué opinas tú, no? Porque supongo, bueno, quiero que me lo cuentes tú. Sí, pues a ver, en estos casos estamos haciendo las cosas muy superficialmente, a medias, y realmente no hay una verdadera intención. Quiero decir, sí, está muy bien adelgazar, verse bien, estar más ligero y tal, pero cuando ese sentimiento o esa necesidad no viene desde algo profundo, que esté conectado con un amor hacia ti mismo, hacia tu cuidado,
hacia un valor que tú le das a tu estado de salud, pues se queda como en agua de borrajas. Quiero decir, no es duradero porque la base sobre la que se sostiene no está anclada en ti. Es algo que tú haces a veces, pues, ni siquiera porque quieres, solo porque quizás, pues, si no estás bien físicamente te pueden criticar, o porque todo el mundo tiene que estar delgado y tiene que ser guapo, pero eso realmente no es, ¿cómo diríamos? No es un motivo real por el cual tú quieras hacer un cambio. Por eso muchas veces las personas que tienen una transformación profunda o una transformación muy impactante a nivel físico es porque han llegado a un estado de salud tan deteriorado que han tenido que elegir entre vivo o muero. Y es así, es decir, o me rindo y que mi cuerpo aguante lo que sea y me olvido y miro hacia otro lado, o de verdad quiero vivir y de verdad voy a hacer el cambio que necesito para poder tener la salud que necesito. Esa es mi manera de verlo. Entonces, hay muchas formas de mejorar y de transformar la salud, pero la mayoría de ellas, si no abordamos el tema desde diferentes perspectivas, por eso hablabas tú al principio de entrar en tema emocional, mental y físico, tiene que ser de esta manera. No podemos separar la parte emocional de la parte mental. O sea, cuando tú vibratoriamente tienes emociones de tristeza y depresión, no puedes tener buenos pensamientos, no puedes ser una persona creativa. Tu memoria no va a ser la misma. Estás deprimido, hay una parte de tu energía que se está escapando por ahí. Y del mismo modo, si mi campo emocional, si mi gestión emocional no es equilibrada, eso va a repercutir a medio y largo plazo, va a repercutir en mi salud. No voy a tener ganas de hacer ejercicio, no voy a tener ganas de preocuparme por alimentarme bien. No me voy a relacionar con personas que me hagan disfrutar de los momentos. Pues, todo lo contrario, pues tendré adicciones, comeré lo primero que pille porque me va a satisfacer, o saldré de fiesta por ahí hasta las tantas simplemente para olvidarme de quién soy y de cómo estoy. Entonces al final todo está relacionado y hay que abordarlo todo de una forma complementaria. A veces podemos empezar más por la parte emocional y otras veces por la parte física, porque como todas las personas somos diferentes, hay que estudiar individualmente el caso de cada uno. Hay personas que la parte emocional les está haciendo tanto peso que realmente por ahí es por donde podríamos empezar a tener no una solución, sino un reequilibramiento más rápido. Y otras personas necesitan hacer verdaderos cambios de alimentación y de hábitos porque están destruyéndose emocionalmente y mentalmente a través de pues, tóxicos alimentarios, adicciones, alcoholismo. No sé, ahora mismo se me ocurren más cosas, pero más o menos para que te hagas una Tantísimas, idea, ¿no? Tantísimas, sí. sí, Bueno, es curioso, ¿no? Los temas así que en un momento has destapado, ¿no? sí. Las adicciones, las emociones, la comida, la bebida, Sí, tantas porque las cosas, ¿no? adicciones, perdona que te corte, las No, no, adicciones no. no son realmente solo las drogas y el alcohol, como tenemos entendido, o el tabaco. Es que los alimentos también nos crean adicción. Eso creo que es algo que ya se está empezando a hablar mucho. Y es que hay una cosa muy curiosa. En los lácteos, por ejemplo, y los derivados del trigo tienen una estructura molecular muy similar a la morfina. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en ciclos de estrés muy sostenidos durante el tiempo, llegamos a casa muy cansados, agobiados del trabajo, hemos discutido, estamos tristes, pues la tendencia, si uno no está preocupado o no está responsabilizado de sí mismo, es voy a coger una pizza, me voy a comer una pizza o me voy a tomar una Coca-Cola, porque automáticamente cuando yo me como eso, yo entro en un estado de relajación y eso es real. O sea, eso tiene unos efectos sobre mi organismo en el que yo puedo relajarme, olvidarme. Y al final de todo, lo estás viviendo durante un pequeño espacio de tiempo
pero las consecuencias cuando eso se repite una y otra vez es que a la larga en tu cuerpo va a dejar unos efectos muy dañinos. Solo por esos pequeños momentos en los que yo no sé gestionar mi estrés y mi cansancio y los malos momentos que he vivido durante el día, y rápidamente he comido algo que no me va a ayudar. No solo no me va a nutrir, que ya es mucho, sino que encima me va a generar una cantidad de toxicidad en el cuerpo que luego ya veremos cómo lidiamos con eso. Bueno, es que muchas veces nos da la sensación, de hecho, fíjate, ¿no? Que la sociedad está casi montada así, ¿no? Sí, Para fabricar consumistas o para fabricar adictos, ¿no? sí, Pero podemos ser adictos a la cocaína o a las compras o al café sí, o a los dulces, no importa, ¿no? sí, Pero al menos a mi modo de ver, y me gustará que entres si te apetece en ese tema, sí. cuántas veces usamos cualquier tipo de adicción, no importa el nombre que le pongamos, Uh-huh. para escondernos, ¿no? De esos estados emocionales. Fíjate, ¿no? Yo encuentro a un amigo mío que está enfadado, triste, y no le digo, bueno, cuéntame, siéntate, cuéntame, sino que le digo, anda, vámonos al cine, vámonos a tomar, ríete, olvídate, no te preocupes, te ha abandonado tu novia, es igual, hay 50 mujeres más esperándote. Y la dinámica social o la dinámica, no sé si aceptada, pero sí la usada, es la de escaparnos, ¿no? Siempre de ese Sí, lugar, llamémosle de incomodidad o de... A mí me gusta llamar a ese espacio emocional, ¿no? Donde sí, todo lo que hay ahí son emociones. sí. A veces la tendencia es esa, escapar, huir de la situación porque no me veo con la fuerza suficiente, con la motivación suficiente como para poderlo enfrentar o afrontar o superar. Pues a ver, ¿qué te quería comentar? Sí, hay otra parte importante en el tema emocional que tiene que ver con todas las vivencias que nosotros hemos tenido y que han sido muy impactantes, es decir, que han generado traumas. Esta es otra vía a través de la cual también nos podemos perder. Es decir, cuando sufrimos una experiencia que tiene un gran impacto emocional en nosotros y genera un trauma que nuestra mente no tiene la capacidad de superar, lo que hace es entrar en un estado de depresión con una reserva de energía, es decir, se deprime nuestro cerebro, baja su nivel de energía porque está haciendo una reserva para poder afrontar de nuevo esas experiencias que aún no han llegado, pero que prevé que pueden llegar. Es decir, se está adaptando y preparando para los próximos traumas. Esto en el cerebro lo que sucede es que se empiezan a generar nuevas conexiones neuronales que guardan lo que se conoce como patrones emocionales de retención. Y llegamos a guardar muchos patrones emocionales de retención, como por ejemplo, patrón emocional de retención de miedo. He tenido una experiencia en la que he pasado muchísimo miedo, no he sabido conscientemente o inconscientemente, no he sabido superarla, no la he mirado y eso se queda grabado y se queda ahí. Pero es que como vivimos tantas y de tantos tipos, por ejemplo, puedo tener un patrón emocional de retención de adicción, de lo que hablábamos antes. No lo miro, no lo gestiono, no sé cómo hacerlo, ¡pum!, al capazo, lo vuelvo a guardar. Y así vamos acumulando y acumulando. ¿Qué pasa con esto? Esos patrones funcionan, queramos o no, están funcionando en nosotros continuamente. Nosotros igual no somos conscientes y ni siquiera podemos ser conscientes de qué lo ha generado, pero están actuando ahí. Y cuando están actuando ahí, lo que hacen a nivel bioquímico es generar muchísimo estrés. Entonces, nuestros órganos empiezan a funcionar de una manera desequilibrada. Empezamos a generar mucha más toxicidad. Nuestro cuerpo empieza a tener deficiencias nutricionales debido a que la sobrecarga de los órganos hace que se consuman más nutrientes para poder cubrir las necesidades nutricionales
que al mismo tiempo ya nos están cubriendo porque se requieren muchas más y además de eso dejamos de generar esas hormonas y esos neurotransmisores que necesitamos para tener un bienestar emocional, para poder gestionar bien las emociones. Quiero decir que al final es como un círculo vicioso. O sea, tenemos un trauma, ese trauma nos genera un patrón inconsciente, ese patrón inconsciente actúa sobre nosotros, nuestros órganos empiezan a estresarse, nos quedamos sin reservas nutricionales y de nuevo volvemos a no tener los neurotransmisores correctos o equilibrados para tener unas buenas emociones. No sé si lo he explicado claramente, más o menos. Perfectamente, sí, sí. De hecho, quería preguntarte, porque muchos de nosotros, y no todos, Sí, hemos estado, ¿no?, en esa situación de que, sí, bueno, reaccionamos inconscientemente a la vida, ¿no? sí. Entonces, según tu opinión, yo soy una persona que hace, no sé, 10 años o 20 años o 30 tuve un trauma por un accidente, por un ataque, por lo que sea. Ujú. Y ahora tengo una serie de comportamientos adictivos o de cualquier cosa, o de maltrato físico hacia mí mismo, ¿no? Porque Sí. toda adicción es de alguna manera un maltrato, ¿no?, hacia uno mismo. ¿Por dónde empezamos? Nos ¿Por vamos dónde a un empezamos? psiquiatra que nos vea el trauma, cambiamos la alimentación, ¿por dónde empezamos, no? Vale, hay que hacer un estudio de la persona. O sea, no te podría decir en este caso por dónde empezaríamos. Hay que valorar si realmente el daño, el núcleo de toda esa desarmonización viene de ese trauma o viene, como te he comentado antes, de otro tipo de afectaciones como a nivel nutricional o a nivel de, por ejemplo, imagínate que tienes un trabajo que te estresa mucho, a lo mejor no tienes una parte traumática tan profunda, pero el propio estrés del trabajo te está llevando a perder tu estado de salud. Pero bueno, en este caso concreto que tú me has comentado de ese trauma, lo que haríamos es empezar a darle apoyo emocional a esta persona. Buscaríamos una alternativa, un tipo de psicoterapia. Ahora mismo hay muchísimas. Yo con la que trabajo es con la bioresonancia, ¿vale? Con el quantum STIR. Entonces, en mi caso yo actuaría con eso, pero bueno, se pueden hacer desde constelaciones familiares hasta pues, tratar a sesiones individuales con un terapeuta o técnicas, es que hay muchísimas, la EMDR o algo así, no recuerdo cómo se llama, una que es con movimientos de los ojos. Eh, tienes, o con Reiki, o con... Es que hay tantas que ahora mismo la verdad es que me queda un poco en No, no, blanco, no no, te no se me preocupes. ocurre, No, 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 pero no hay era, no muchas. era para que nos hicieras una descripción, sino un poco eso, ¿no? Esa pequeña guía. O sea, Por ejemplo, la terapia Gestalt también, ahora que me viene a la cabeza. si Hay no lo he muchas... entendido mal, lo que tendríamos que hacer es, o lo que tendrías que hacer tú o el profesional Sí, que me atendiera en ese caso, sí. sería hacer una valoración, ¿no?, Ah, sí. de por dónde empezar. Lo primero es un estudio individual. Y en este caso, aunque empecemos con un apoyo para gestionar lo emocional y lo traumático de esta persona, también en lo que yo propongo es que se acompañe desde la otra vía, que es en la que yo entro de pleno, que tiene que ver con la desintoxicación, con la limpieza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos llegado, después de todos esos años soportando un trauma que vive en el presente con nosotros, porque no se ha ido, pasó hace muchos años, pero realmente existe en el presente, cuando eso llega a colapsar todo nuestro organismo, si nosotros empezamos a limpiar los órganos excretores, estamos empezando a abrir vías de eliminación. Es decir, si limpiamos el intestino, el hígado y el riñón, que son los principales órganos excretores, ya tenemos vía libre para que ciertas toxinas que están dentro de nuestro organismo y que están afectando a los neurotransmisores puedan empezar a salir. Y de ahí vamos pasando a distintas etapas de depuración. Por ejemplo, después de los órganos, la siguiente que vendría sería la desparasitación, ¿vale?
y así iríamos subiendo niveles hasta llegar a limpiar todo el organismo. Y con eso haríamos una regeneración completa. Diríamos que dejaríamos el cuerpo en su estado más natural para que pudiera hacer frente a ese estrés. Porque el tema está que cuando el cuerpo está muy colapsado, un mínimo estrés ya es como la gotita que una vez está el vaso lleno, rebosa. Es solo una gotita, pero como el vaso ya está al límite, no puede soportar ni siquiera un mínimo estrés. Cuando nuestros órganos y toda nuestra bioquímica funciona bien, podemos manejar niveles de estrés normales. Eso sí, porque el cuerpo está preparado, el cuerpo tiene una tecnología perfecta y puede gestionar perfectamente eso. Si no, pues seríamos como demasiado susceptibles a cualquier cosa. El tema no está en que, por así decirlo, tengamos un físico muy débil que no puede hacer frente a nada, sino que lo hemos machacado tanto, lo hemos destruido tanto que ya no puede soportar nada más. O sea, que está a un nivel que cualquier cosa te puede hacer pues romper en llanto, no poder hacer frente a algo que puede ser muy normal en el día a día, como por ejemplo, no sé, una entrevista de trabajo. O sea, son cosas que son muy normales, pero que te pueden llegar a saturar a un nivel que ya no puedes hacer nada más. O sea, estás perdido, ya no estás. Ya no estás viviendo y ya estás más muerto que vivo. Bueno, estás, como tú Entonces, decías al principio, sobreviviendo, ¿no? Que no... estás sobreviviendo, sí, ahí ya no, prácticamente estás en un estado como a veces incluso de adormecimiento. Mm. Me ha gustado Y, mucho la idea esta que planteabas, ¿no? De abrir puertas de sí, depuración o de limpieza, sí, porque me ha recordado, perdón, me ha recordado esa famosa frase budista, ¿no? De que hay que vaciar la taza para poderla llenar de cosas nuevas. sí, Entonces, como tú muy bien dices, si tenemos un organismo o una mente absolutamente colapsada de todo, eh, tal vez una entrevista de trabajo, como tú decías, o que se nos cuelen en la panadería, es sí, motivo suficiente para liar un pollo, ¿no? Y claro. luego el otro te dice, pero si no te he dicho nada, ¿no? Lo que yo te he hecho ha sido esa gotita, ¿no? Sí, Y sí. no vemos todo el vaso que llevábamos llenando en tiempo y tiempo y tiempo. Claro, claro. Y es lo que también comentaba al principio, que cambia tanto tu manera de ver la vida y de verte a ti mismo. O sea, es como si llevaras sí, unas gafas muy sucias, tan sucias que es que ya no puedes ver nada. Y claro, tener una buena percepción del mundo, de lo que te rodea, de tu entorno y de ti mismo es tan importante para poder disfrutar. Cuando eso no está, mm, la motivación por vivir se desvanece completamente. O sea, ya no creo que no hay nada que te ilusione, mucho menos, no sé, ser creativo, crear algo para los demás, porque ni siquiera lo harías para ti mismo. Qué interesante. Abres un debate para para mucha telita, ¿eh? No, no para Sí, dejarlo aquí a 5 minutos de acabar el programa. sí, Yo me gustaría que aprovecháramos estos últimos 5 minutitos sí, para que hablaras a ese potencial persona que nos puede estar escuchando en esa situación vale. de que tengo el vaso lleno, ya no puedo con mi vida, ya no puedo con nada más, eh, tengo ganas de morirme, Ujú, porque fíjate que es una de las sensaciones que muchísima gente, desgraciadamente, ¿no? En este país, si no la primera, tal vez la segunda o la tercera causa de muertes es el suicidio, ¿no? sí, Entonces, yo creo que cuando una persona llega a esos límites es porque ese vaso lo tiene, ya no es que esa gota, es que ya no puede más con ello, ¿no? Entonces, no hace falta, creo que no es necesario llegar a esos límites. Entonces,
¿dónde crees tú que estaría bien que yo, que tengo una vida, bueno, normal, corriente, que me levanto por la mañana, voy al trabajo, tengo hijos, voy a la compra, cocino, etcétera, ¿en qué momento aconsejarías tú a alguien que fuera a visitarte a ti o a consultarse con un terapeuta? ¿O dónde debería estar el límite de no seguir llenando ese vaso? Bueno, yo creo que siempre es buen momento. Quiero decir, no hay que llegar a encontrarse verdaderamente mal de una enfermedad ya diagnosticada como crónica o en una depresión, una ansiedad ya también crónicas. Creo que siempre es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todo el tiempo gestionando un entorno que es bastante agresivo. O sea, contamos con niveles de contaminación, con gente muy enfadada con la vida, con la que tenemos que estar ahí lidiando. Y solo por ese motivo y por hacer un buen aporte a la vida, yo creo que autorresponsabilizarse de tu propia salud, de querer dar lo máximo que hay en ti, solo por eso creo que hay que estar ahí. Creo, o sea, no, el punto no es estoy muy mal y como estoy muy mal ya a ver qué hago, sino voy a explorar este camino, voy a ocuparme de mí porque seguro que en mí alguna cosa no está funcionando al 100%. Y si alguien considera que está al 100%, maravilloso, ya está ahí. Pero yo creo que la mayoría de personas en un punto o en otro, y si no en varios, flojeamos bastante. Y además siempre es una ayuda. Por lo que te digo, la vida es muy cambiante. No, nadie se va a librar de cosas que pueden venir, como por ejemplo la pérdida de seres queridos. ¿Quién está preparado realmente para gestionar eso? No es lo mismo gestionar la pérdida de un ser querido o la ruptura con una pareja cuando tú estás plenamente consciente de tu salud, cuando tú te cuidas, cuando tú te amas, cuando tú te ocupas de ti. Entonces tú puedes responder mucho mejor a todas esas cosas. Por eso te digo que para mí es para todo el mundo, quiero decir, es beneficioso y de hecho tendría que ser algo que de manera natural hiciésemos, no que yo tenga que contar esto para que a alguien de repente le interese, sino que tenga que surja de ti, o sea, que te hagas ese tipo de preguntas. Pero cuando estamos tan estresados, deprimidos, ansiosos, claro, esa capacidad ya no la tenemos, la hemos perdido. Debemos de recuperarla. Una de las situaciones que más vive la gente en estos momentos, justamente por sostener tanto estrés, es la fatiga adrenal. La fatiga de, o sea, cuando las glándulas suprarrenales, que son las que gestionan prácticamente todo el estrés junto a las tiroides, ya no pueden más. Entonces la persona entra en fatiga adrenal y de ahí pues ya tenemos fatiga crónica, tenemos inflamación, tenemos dolores, tenemos depresión y lo que comentábamos antes, ya no hay motivación absolutamente para nada, porque cuando uno está tan cansado, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Si le viene lo justo estar en casa y dormir y si acaso levantarse, ir a trabajar y soportar el día. Entonces ahí es donde vamos a esa vida que no es vivir, que es sobrevivir. Y irnos ya hacia la otra parte que es, bueno, no lo voy a decir por no ser muy plasta, pero bueno, No, no, lo puedes decir con toda pues, libertad, con toda pues libertad. nos vamos hacia la muerte, que también está bien, es otro proceso de la vida, pero bueno, uno tiene que ser consciente de realmente hacia dónde quiere ir, porque para vivir en la mediocridad y a medias, pues no sé. Permíteme que resuma tus súper interesantes aportaciones, ¿no? Con una frase que acabas de decir, ¿no? Ocuparme de mí. Creo Sí. que es fundamental, ¿no? Que la enlazamos con esa presentación, ¿no? Que te decíamos que cree que la vida sin conciencia nos lleva a un lugar de desasosiego, ¿no? Sí. Donde no estoy bien, donde no me encuentro cómodo. Entonces, os invito a todos, ¿no? A ocuparnos de nosotros mismos y tal vez a no preocuparnos tanto por nosotros mismos, porque ya cuando la preocupación aparece es porque hemos llenado demasiado el vaso. Eso es. Jessica, un placer tenerte con nosotros. Vamos a hacer lo imposible porque nos vuelvas a acompañar otro día, que nos cuentes
cualquier otra cosa de estas tan interesantes que sabes tú. Y eso, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias, Xavi. Doncs de moment ho deixem aquí, ens hem d'acomiadar i no sense agrair-vos, com sempre, la vostra participació. Us torno a recordar el mail, la revolució.radiocabrera@gmail.com i sobretot la vostra fidelitat i la vostra audiència, perquè sense vosaltres, evidentment, aquest espai no tindria sentit. Gràcies i fins la setmana que ve.